Siempre causa mucha suspicacia porque Savarino luce tanto en el Botafogo y consigue tantas cosas y se ve tan buen fútbol con él cuando está en su club. Y en la selección es un papel mucho más discreto. Mucho tiene que ver con la explicación que vamos a hacer, con lo que son sus compañeros, a lo que se juega, las asignaciones que tiene Savarino en el Botafogo y lo que puede por ahora asignarle el Bocha Batista dentro de la selección venezolana. Vamos a comenzar partiendo desde el esquema, que es similar, 4-2-3-1 a lo que juega en el Botafogo. En Venezuela 4-2-3-1, alguna que otra vez lo hemos visto pasar a un 4-3-3 o un 4-4-2, pero definitivamente el 4-2-3-1 es el esquema más utilizado para el Bocha Batista, igualmente en el Botafogo. Comenzamos partiendo de allí, en ese dibujo del 4-2-3-1 al que juega en el Botafogo. En el frente el hombre más adelantado es Jesús, ese es el 9 del Botafogo. El extremo por la derecha es Enrique y por izquierda lo hace Almada. Jefferson Savarino actúa en esta posición de media punta, que es lo que ocurrió en la faceta ofensiva para el Botafogo. Empezando que Jesús queda siempre en la posición de 9, Jefferson Savarino partiendo desde la posición obviamente del media punta, acompañado por los laterales y adelantados un poco más los volantes de contención. Más o menos es algo así lo que se pretende con Jefferson Savarino en el Botafogo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que son las asignaciones de Savarino en el Botafogo es el juego por carriles centrales. Savarino actúa de un real media punta, aunque tiene características para jugar de extremo por derecha, igualmente por izquierda, pero el desarrollo del fútbol de Savarino está prácticamente en esta franja, siempre por el centro. Va a aparecer con muchísima sociedad y por eso es importante tener un extremo que descargue mucho el juego en Savarino y que permita el 2 contra 1, tanto por la derecha como por la izquierda. Ese es el trabajo que hacen tanto Enrique como Almada. Jefferson Savarino se convierte en el Botafogo en un mediapunta a la moderna. No es un tipo de gambeta, no es un tipo de mucho regate, pero sí es un tipo de muchísima capacidad asociativa. En el Botafogo una de las cosas que vemos, el extremo va a buscar asociarse desdoblando hacia adentro, permitiendo que desdoble el lateral y arrastre esta marca. Esto va a liberar un espacio en esta zona. Al ir hacia adentro el extremo va a sacar siempre a uno de los centrales y esto le va a facilitar a Savarino el ingreso al área en esta vía. Así fue como se produjo el primero de los goles frente a Peñarol. El primero de los 2 goles que marca Savarino, precisamente en una jugada donde Savarino se encuentra con Enrique, que ante la salida del defensor central va a tocar la pelota por fuera, marca la diagonal Savarino, y en la salida del guardameta, Savarino la termina convirtiendo en gol. Es una de esas capacidades, la asociativa por adentro, pero para ello tienes que tener un extremo que permita mucho ese estilo de juego. Otra de las cosas que se ve mucho con Savarino en el Botafogo, Jesús, el hombre más adelantado, casi siempre referenciado por los centrales, vamos a encontrar a Savarino muy cerca de él siempre. O sea, Savarino dentro del Botafogo tiene asignaciones casi de un falso 9, ¿sí? De hecho, esa es la expresión, asignaciones de un falso 9. Y eso se ve reflejado en la cantidad de veces que Savarino va a pisar el área. Savarino llega con esa frecuencia al área, esto permite, lo que veníamos hablando, el desdoble hacia adentro de los extremos, lo cual va a permitir el desdoble de los laterales, como suele suceder en Botafogo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esta forma termina Botafogo apretando con 6 hombres en el frente. Es una forma de atacar que tiene el Botafogo porque tiene los jugadores para ese perfil. Por ejemplo, en el caso del desdoble de Enrique, que hace la diagonal hacia adentro para incorporarse en los carriles centrales y poderse asociar con Savarino, esto deja un espacio enorme para el desdoble del lateral. En Venezuela, el desdoble del lateral, por ejemplo por la derecha, que vendría siendo John Aramburu no es un lateral carrilero, es decir, un lateral de los que te va a llegar y te va a poner un centro al área. Pocas veces vemos eso en Aramburu. ¿Dónde está la virtud del desdoble de Aramburu? Es mucho más defensiva que ofensiva. Aramburu lo que trata es de cortar la jugada del rival en el primer toque cuando se tratan de descargar sobre el extremo. Esa es la gran ventaja que tiene Aramburu. Eso es lo que él da, que no te da el lateral carrilero de estos tiempos. Así que podríamos decir que Aramburu es más un lateral
a la antigua, al estilo de los 80, comienzo de los 90. Esa es la característica de John Aramburu. Es muy bueno la defensiva, es intuitivo y anticipa muchísimo, pero no te facilita el juego para alguien en la posición de lo que quiera jugar un extremo, marcando la diagonal para asociarse y dejando este carril libre para su llegada. Eso sí sucede en el Botafogo. A ver, otra de las cosas que encontramos con Savarino. Savarino, cuando aparece prácticamente a la misma altura del 9, apareciendo en ese rol de falso 9, va a esperar ese arrastre de marca con el extremo del sector y buscar que el lateral logre ganar la posición tanto por derecha como por izquierda. Se replica esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? El movimiento que se ve con Jesús es de arrastrar a los centrales y Savarino siempre va a esperar un poco más rezagado. El servicio no va a ir a Jesús, que es el que arrastra a los centrales hacia el primer palo. El servicio va a caer cerca del punto penal, donde aparece Savarino y donde hace goles como el segundo que le marcó a Peñarol. Savarino tiene esa capacidad, tiene esa facilidad para asociarse por adentro, pero necesita jugadores de ese perfil, de esa característica. Vamos a repasar un poco Savarino en la selección. A ver, con el Bocha Batista, en Venezuela, se juega, supongamos, el mismo 4-2-3-1 que podemos encontrar en el Botafogo, pero hay una diferencia, y la diferencia empieza ya desde el perfil de los compañeros. Soteldo por izquierda, Savarino normalmente a la derecha. En el caso, por ejemplo, del partido contra Argentina, se jugó con un 4-3-3. Entonces estaba Soteldo por izquierda, Rondón como hombre 9 y Savarino por derecha. Ya al colocarlo en esta posición es difícil que Savarino te pueda hacer el juego por los carriles centrales. Entonces ya eso merma la condición de Savarino, pero esta formación tenía una razón de ser y era evitar el desdoble del lateral izquierdo de Argentina. Contra Paraguay se forma de una manera distinta, se regresa al 4-2-3-1. Recordemos que para ese partido Venezuela sale con el doble pivote, no podía contar con el Brujo Martínez porque estaba cumpliendo suspensión, entonces se formó con Yangel Herrera y con Cristian Cáceres, mientras que contra Argentina, Venezuela jugó con el Brujo, con Yangel y con Tomás Rincón. Eran 3 hombres en la zona de recuperación. Bueno, contra Paraguay hay un detalle que radica en la jugada del gol de Venezuela y es una de las asignaciones que uno encuentra del Botafogo que el Bocha Batista le empieza a otorgar a Savarino. A ver, en aquella jugada del gol, que parte de un contragolpe prácticamente de Venezuela, en una transición donde actúa Soteldo, que lo teníamos acá en este sector, este es el árbitro, quedaba por adentro Savarino, Machís, Rondón había peleado la pelota desde la mitad de la cancha y había quedado Soteldo en el 1 contra 1 con el paraguayo. En este momento que recupera la pelota Soteldo y comienza el desdoble de Aramburu, en lo interesante está en el movimiento que hacen Savarino y Machís. Savarino hace el movimiento hacia acá, logrando arrastrar 2 de las 3 marcas que quedaban en el fondo y la otra queda con Machís. La jugada de Soteldo va con el cambio completamente de la trayectoria de John Aramburu. En este desdoble de Savarino, logra poner a dudar al central, que era el que tenía que hacer el relevo y cerrar a John Aramburu, que en su conducción seguía hacia dentro del área. Lo hace dudar porque Savarino ya estaba cerca del centro en medio de la pareja de centrales. Si salía a cerrar a Aramburu en el 2 contra 1, la pelota le iba a quedar solamente a Savarino. ¿Qué es lo que hizo esta acción de Savarino hacia adentro? Arrastrar la marca de un central, poner a dudar al otro, y quedó John Aramburu, que no es el jugador más dotado para pegarle, pero sí liquidó la contra, quedó con toda la propiedad para poder rematar y marcarle el gol a Paraguay. Ese gol que nos puso a soñar durante todo el primer tiempo. Esa es una característica de un movimiento que hace Savarino, en el cual también Darwin Machís sigue la jugada y la hace arrastrando marca igualmente. Si ustedes tienen la oportunidad y ven el video, que lo pueden encontrar también en YouTube, se van a dar cuenta que en la jugada del gol de Venezuela eso es lo que sucede. El recorrido que hace Savarino, arrastra a uno de los centrales, el otro lo deja
lo deja en la duda, en la incógnita si va a cerrar a Aramburu, sabe que le hacen el 2 contra 1 y era gol. Entonces lo hace retroceder y no lo hace apretar, lo cual le da a Aramburu el perfil y el espacio para el remate hacia el arco paraguayo. También en ese mismo partido, otra de las cosas que hacía Venezuela, porque hay que recordar que en el partido contra Paraguay Venezuela no tuvo la pelota. La pelota la tuvo de manera permanente Paraguay porque Paraguay era el que atacaba, Paraguay es el que tuvo la posesión, Paraguay es el que nos estuvo dominando. Una de las cosas que hacía de manera correcta Savarino era que cuando Paraguay estaba atacando, por ejemplo, había un cobro de un tiro de esquina, ¿dónde encontrábamos a Savarino? En este sector. Los dos centrales paraguayos bastante adelantados, Savarino prácticamente sin marca porque el lateral estaba ocupado en estas funciones. Y hay una jugada que se intenta hacer con una contra que pudo haber terminado en gol. Se sale rápidamente desde el área venezolana porque se recupera la pelota. Savarino es el hombre al que le sueltan la pelota. Este central viene a apretar a Savarino y esto permite el arranque de Salomón Rondón por el centro. Arranque en el cual obviamente va a seguir con la marca del central. Pero es mucho más fácil tirar una pelota dividida entre un defensor que ante dos. Y eso es lo que ocurre en esta acción. Se ve trabajada por el Bocha Batista y muy a lo que hace Savarino. Savarino al recibir en este sector y ver que le llegaba el defensor paraguayo, esto está aquí de más, y ver al que llegaba el defensor paraguayo, lo que inmediatamente intenta es un balón en profundidad para la carrera de Tomás Rincón. Balón que logra ser cortado por la defensa paraguaya, pero nos damos cuenta del movimiento que hace Savarino y lo que intenta hacer. Esta es una de esas jugadas que Savarino también hace mucho en el Botafogo. Savarino no tiene tantas asignaciones defensivas en Botafogo. En Venezuela quizá las tiene un poco más, porque es también el perfil de compañeros. Ahora, ¿por qué no termina a veces de resultar lo que nosotros queremos ver de Savarino, que vemos en el Botafogo y que no lo vemos en la selección de Venezuela? Bueno, yo les mencionaba el perfil de compañeros que tiene Savarino. Cuando lo comparamos, tomando en cuenta esta parte de la cancha, cuando comparamos a Savarino y sus compañeros Enrique y Almada en los costados, con el perfil de compañeros que tiene con Machís, por ejemplo, y con Soteldo, en el caso de Machís es alguien que se asocia pero no se asocia con frecuencia. Lo que más te va a intentar Machís es marcar la diagonal para rematar directamente al arco o buscar raya de fondo para intentar el servicio al área. Esas son las cosas que mejor hace Machís. Igualmente en el caso de Soteldo, Soteldo tiene mucha gambeta, tiene mucha magia. Soteldo te saca un rival y busca perfil para el remate. Soteldo te busca llegar casi a raya de fondo para ponerte un servicio aéreo y buscar el remate de Salomón Rondón, por ejemplo. Esas son las características. No son jugadores que permitan asociarse por adentro con la llegada de un Savarino que te puede actuar de ese falso 9 para ver una jugada como la del primer gol ante Peñarol. Ese tipo de cosas en los compañeros que tiene hoy Savarino en la selección hay que practicarlas y ensayarlas mucho para que salgan. En Botafogo se ve que es algo mucho más aprendido. No es que ni Machís ni Soteldo no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer, pero por la característica natural de los jugadores no lo hacen con la misma facilidad o la misma frecuencia. Y eso es algo que hay que trabajarlo, si queremos que suceda igual que en el Botafogo. Ahora, si hay cosas que tienen Machís y Soteldo que no las tienen los jugadores del Botafogo. A ver, el regate de Soteldo no lo tiene ninguno en el Botafogo, por ejemplo. Quisieran en Botafogo tener a alguien con el regate que tiene Soteldo. La pegada en la diagonal que te hace Darwin Machís al segundo palo, quisieran en Botafogo tener a alguien con esa capacidad. Entonces hay roles diferentes, hay funciones distintas cuando estás en un club donde tienes compañeros que se adaptan a la idea que quiere el entrenador de ti y Savarino la puede cumplir a la perfección, y muy diferente a lo que es en un club donde, o en una selección mejor dicho, donde la asignación es totalmente diferente. ¿Cuál es la zona de influencia de Savarino? Bueno, en el Botafogo es esta. Esta es la zona de Savarino en el Botafogo, donde él va a desarrollar su juego, donde él se va a asociar. En la selección, ¿dónde está la zona de Savarino? En el costado. En la selección se trató, a partir del juego de Paraguay, de verlo un poco más al centro, y resultó
que quizá resultó más en el arrastre de marca porque Venezuela no tuvo la pelota, pero normalmente Savarino venía trabajando por esta franja. ¿Por qué tiene que trabajar pegado a la banda Savarino? O el que le toque por el extremo derecho. Por lo que les mencionaba anteriormente de John Aramburu. Aramburu es un lateral a la antigua, un lateral al estilo de los 80, defensivo como un perro de presa, inteligente, capaz de ir y anticipar el primer contacto que va a tener el extremo izquierdo del equipo en la salida. Producto de esa presión fue capaz de robar una pelota que termina en el primer gol, o mejor dicho, en el único gol que marca Venezuela frente a Italia en el amistoso en Miami. Esas son las cosas que tiene Aramburu. Pero Aramburu, no esperemos de él que sea un lateral que desdoble, no por ahora, por lo menos hasta que aprenda a hacerlo y se acostumbre, que desdoble hasta raya de fondo para buscar un servicio. Esa no es la característica. Entonces, ya eso obliga al jugador que esté de extremo por derecha a tener una asignación diferente. Y esa asignación a veces no permite tener un extremo que vaya y se asocie tanto, porque al perder la pelota va a estar dejando una franja tremenda. Que por eso es que yo les mencionaba el ejemplo de cuando Enrique o Almada por la izquierda en Botafogo empiezan a desdoblar hacia adentro porque están destapando este carril, arrastran la marca del lateral y van a permitir el desdoble del lateral o el carrilero que tiene Botafogo en ese sentido. Esta situación en Venezuela se puede llegar a hacer, por supuesto, pero no es lo que se está haciendo en este momento. No es lo que hay en este momento y eso lleva a jugar de una manera determinada. Esa es la diferencia, por lo cual vemos un juego tan diferente de Savarino cuando está con el Botafogo y otro tan distinto cuando está en la selección. Y el jugador lo siente, el jugador también, pues a veces en la cancha se puede entender que hay frustración, pero que también es entendible que esa frustración suceda. Quiero estar atento a los comentarios de lo que les parece de la explicación que he hecho sobre el Savarino del Botafogo y el Savarino de la selección. ¿Cuáles son sus sugerencias para ver una mejor versión del jugador zuliano en la selección vinotinto?